suben en mi canal de YouTube. Y bueno, nada, bienvenida María del Pilar Silveira, ¿cómo estás, querida? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí para seguir compartiendo este tema tan interesante que nos une a todas las mujeres y también a los hombres, Seguro que sí, de ser, querida. de ser mujeres en la iglesia. Menudo tema, ¿eh? Nada fácil. Hemos venido elaborando a partir de estas dos primeras conversaciones, hoy la tercera, algunas líneas de reflexión sobre el tema. Y querida, tú querías Ujú. hoy conversar en torno, ¿no?, a la figura de María, a la religiosidad popular, que es uno de los temas que más has trabajado en tu investigación teológica. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué quieres compartir hoy con nosotros para elaborar este diálogo? Bueno, voy a partir un poquito de tomando la historia de nuestro continente latinoamericano, de un poco cómo fue esa fe que muchas de las mujeres fuimos como el ángel custodio del alma cristiana del continente, como decía Juan Pablo II. ¿Qué significa ese ser alma cristiana del continente? Sabiendo que la evangelización, o sea, ese encuentro entre América y Europa, se realizó también guiado por la Virgen María, porque el nombre de las carabelas tenía el nombre de María, ¿no? Una de las carabelas. Y también una mujer que fue la reina Isabel, que fue la que organizó la expedición. Generalmente eso no se habla mucho, porque la reina Isabel tiene un poco más o menos de fama. Últimamente se le reconocieron algunas cosas por toda esa historia de luces y sombras de estos años de evangelización de América Latina, pero lo que a mí me interesa rescatar en esta noche es lo que Dios ha obrado a través también de María y también a través de la fe de tantas mujeres que recibieron la fe también de los españoles, porque en ese encuentro, españoles y portugueses, en ese encuentro es donde con cruz, con espada, con todas las situaciones que también muchísimas veces la iglesia ha pedido perdón por esas situaciones, pero partimos del hecho de que la experiencia de fe es una experiencia libre. El anuncio del Evangelio, la proclamación, o sea, los verdaderos evangelizadores, los que vinieron a estas tierras, movidos por el amor a Jesucristo, dejando todo, anunciaban y vivían el Evangelio de una manera muy parecida a como Jesús vivía. Entonces, eso mismo también fue testimonio, ese anuncio de esos misioneros que anunciaron el Evangelio con verdad, y la respuesta de fe de los indígenas también fue una experiencia desde profunda, o sea, porque la respuesta a un anuncio es una experiencia personal, más allá de que hayan situaciones culturales, que muchas veces la historia se lee desde una realidad de sometimiento, o sea, porque también tuvimos esclavos, o sea, y los indígenas, esclavos, o sea, pero aquí en América Latina se produjo una realidad importante que hay que destacar, que es el mestizaje. En esta palabra de mestizaje de alguna manera se relaciona esa fe recibida por aquellas personas que recibieron y que siguieron a Jesucristo y también a María, y desde allí comenzaron a ser esos nuevos cristianos aquí. ¿Y qué papel jugaron las mujeres en esa evangelización, en esos primeros años de colonización? Primero, las expediciones que venían de mujeres eran las esposas de los conquistadores, y una de las misiones que también venían, esas mujeres que venían a América Latina, era formar familia y también una misión cultural. ¿Por qué parto de aquí? Porque también en esa labor de evangelización traían las prácticas, ya sea del rezo del rosario, de las imágenes, de los símbolos, que la misma experiencia que se vivía en España, esas mujeres también las traían, y también los hombres, para América Latina, y desde allí, por eso ahí también se entiende el origen también de la religiosidad popular, o sea, prácticas de fe
que se fueron arraigando y desde también una presencia desde la mentalidad de que había que enseñar, que adoctrinar, o sea, por eso yo digo de luces y de sombras, ¿no? Esas mujeres que venían, yo en mi tesis de licenciatura estudié un poco este tema de la mujer como, como también esa alma cristiana del continente, entonces me basé en cómo la influencia del Perú, porque como soy uruguaya y la evangelización desde el Uruguay, el Perú fue como el foco de irradiación para el Uruguay de la evangelización, desde Perú se bajó hacia el sur, ahí tenemos la figura de Toribio de Mogrovejo, el Congreso Limense, o sea que hay puntos importantísimos de evangelización y también la influencia de las mujeres de aquella sociedad colonial que influyeron en la cultura también desde el sur y hay muchas características que se vienen dando. Una de las cosas que voy a destacar aquí que me llamó la atención cuando hice esa investigación fue que estas mujeres que venían las esposas de los conquistadores o de los que se establecían en las ciudades, traían su fe y también tenían un respeto hacia la vida consagrada. ¿Por qué? Porque ahí dentro de estas mujeres que venían también están las mujeres consagradas, o sea, que nuestra iglesia se fue formando en América Latina con hombres, con mujeres, laicos y religiosos. Entonces, estas mujeres que muchas veces les enseñaban el catecismo a los indígenas, también estamos hablando de que en esa sociedad habían esclavos, o sea, en realidad es que hoy en día no las comprendemos, pero en aquel momento histórico existían y no nos vamos a poner a decir que tendría que ser de otra manera porque hasta en las cartas de San Pablo se habla de los esclavos, ¿no? Pero la fe que se le transmitían de alguna manera ayudó a que se fuera tejiendo en esa sociedad una religiosidad característica de cada lugar. En el Perú fue muy importante, por ejemplo, la cantidad de conventos que se formaron, porque las mujeres de aquella época, del siglo de 1700 hasta 1800, eran mucho más libres adentro de los conventos, parece una paradoja, que en la vida de casadas. ¿Y por qué sucedía eso? Porque generalmente la gente más noble ya se armaban los matrimonios. Entonces, cuando la persona decía que quería, la mujer decía que quería ser consagrada, podía entrar con sus dotes a la vida religiosa. Habían conventos donde también las mujeres tenían su lugar, su espacio, sus esclavas, bueno, con todas las características de la época, hacían teatro, aprendían música, o sea, tenían un desarrollo que si estuvieran en la sociedad no lo podían tener. Entonces, eso ayudó mucho también a que muchas mujeres quisieran entregarse a la vida religiosa y después ahí después cuando hubo la separación de la iglesia, del Estado, ya se fue como viendo que realmente sí había vocación o que también buscaban la libertad dentro del convento. Bueno, estoy diciendo algunas pinceladas nada más, para llegar a la realidad, al tema que me interesa ahondar más, que es como esa fe, en esas imágenes que se traían, estaba la imagen de María. Y aquí en América Latina tenemos que partir de que la imagen, la aparición de la Virgen de Guadalupe en México fue como un hito fundamental en la historia de la Iglesia latinoamericana y también de la comprensión de lo que significaba una vida cristiana. Porque la cruz y la espada estaban unidas, o sea, el indígena no entendía, hubieron muchísimos abusos, pero con la aparición de la Virgen de Guadalupe, ahí sucede algo en ese pueblo, que es como una teofanía, una manifestación de Dios a través de la Virgen, que establece una alianza con estos
estas nuevas personas, nuevas para los que venían de España, pero ya hijos desde siempre para Dios, ¿no? Y allí, esa relación, digamos, de maternidad entre María y sus hijos, es una experiencia que la podemos ver a lo largo de de muchos países de América Latina y especialmente, por ejemplo, también en Venezuela, en la aparición a Nuestra Señora de Coromoto, que es la segunda aparición reconocida históricamente por la Iglesia. Hay muchas otras, también en Perú, o sea, muchos lugares, pero ¿cuál es también el significado para las poblaciones, para los indígenas y para las personas que no tenían mucha instrucción? Primero, los que se acercaban a la imagen eh, comprendían, y bueno, con todo el simbolismo de Guadalupe, en esa relación entre madre e hijo, comprendían una realidad de una experiencia profunda con un Dios que no se había logrado ni por la conquista ni por las armas. Entonces, esa experiencia de intimidad, digamos así, de relación entre madre e hijo, esa experiencia profunda, es lo que da origen, lo que yo he venido investigando, a esa fe que se manifiesta en las personas sencillas, ¿no? Y que a veces no tienen cómo explicarlo con palabras, ese vínculo que se establece con ellos. Así como Juan Diego tampoco podía explicar mucho, y fíjense que esta aparición de María se da a una persona laica y no aparece a un clérigo. En Venezuela pasa lo mismo, es a una familia de indígenas, es a una familia también. Bueno, pues digo también porque cuando Guadalupe también se aparece, y donde está el obispo, donde hay varias personas, que hay como 12 imágenes que se le ven en la pupila de la Virgen, o sea que se aparece a una comunidad y tiene todo un simbolismo también, allí nos está diciendo que Dios se relaciona y se manifiesta con sus hijos como quiere. Y la imagen, o sea, la imagen, la presencia, en el caso de Guadalupe quedó estampada, en el caso de Nuestra Señora de Coromoto también, hace recordar a aquellos que se acercan, ya sea al lugar físico, como a los que no, o sea, al estar allí es como la foto, la imagen, les hace ver que ese vínculo con esa imagen también se da con la persona viva que lo representa, que es María. Entonces, esa relación entre la imagen y la persona es algo muy característico de la religiosidad que se sigue transmitiendo en la religiosidad popular. En Guadalupe está esta aparición. Los que venían de España traían imágenes, ¿no? Que representaban a María, entonces ahí hasta en la lucha de la independencia vamos a ver que la pobre María está de un lado y del otro, o sea, ambos ejércitos tienen el estandarte de María y María, entonces también hay ahí en esos ejemplos podemos ver como una, digamos, como una manipulación, ¿no? Y sin embargo, esa relación de los que están de un bando o los que están del otro con la madre es una relación filial, o sea, que nos muestra que así como María es madre de todos, también Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la imagen, ya entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya desde el origen, digamos, de la evangelización en nuestra América, toda la iconografía y después en la presencia misma de María que queda estampada allí hay una manera de evangelizar, como decía San Juan Damasceno, que la imagen es como el catecismo de los que no saben leer. O sea, porque viendo la imagen, la persona, la misma imagen le habla mucho más que las palabras, ¿no? Y otra de las realidades que sucede, por ejemplo, en las apariciones, es que María habla en un lenguaje no solamente cariñoso, amoroso, hijo, mi hijito,
o sea, con el lenguaje muy, muy materno, sino que también en el propio idioma y se aparece con símbolos que la misma persona sabe distinguir, por ejemplo, el canto de los pájaros, en el caso de Juan Diego, en el caso de Coromoto hay un río, hay agua, o sea, el símbolo del agua, de los cantos, o sea, de realidad es que la persona está acostumbrada, no es una aparición, digamos, que sorprende, que le da, no sé, sino que es como dentro de la vida cotidiana. Y la experiencia que tiene, por ejemplo, en el caso de Juan Diego, él con la Virgen, le hace distinguir que hay un Dios, que hay una presencia, porque la María o sea, viene de parte de Dios, que es diferente, si bien es igual porque tiene el signo de la cruz, la tiene María en aquí en el cuello, o sea, que la representa al clérigo, lo que sea, pero que esa experiencia de maternidad es diferente a muchas experiencias que han tenido con los mismos evangelizadores. Y muchas veces es la experiencia que nuestros pueblos a veces tienen, o sea, se acercan a su imagen, rezan un rosario, se acercan a un santuario, se sienten profundamente amados por María, por Jesús, y muchas veces se acercan a nuestra parroquia y no encuentran una comprensión, o la manera como les hablan es, bueno, más bien moral. Entonces, está casado o no está casado, entonces, por la iglesia o no, o sea, parecería que muchas veces se acercan a la imagen, es como que se les abre las puertas, tienen experiencias profundas y se acercan a los que representamos o los que representan institucionalmente la institución y muchas veces no tienen el mismo feeling, digamos. O sea, esa realidad que le pasó a Juan Diego al inicio, ¿no? De no ser comprendido hasta que no se da, digamos, el símbolo de las rosas y el milagro, o sea, como una manera de dar testimonio de que allí realmente, o sea, como un signo externo, a veces en la vida de la gente, de la vida de la fe popular, de las personas, les sigue pasando lo mismo. O sea, tienen experiencias profundas y muchas veces no son comprendidas. No, los mismos cristianos, los mismos católicos, no les ayudamos en ese crecimiento de esa fe, ¿no? Y en eso yo me he encontrado muchas veces en los santuarios como esa realidad, que las personas se acercan en la fiesta patronal y después es el único momento que van y a veces se acercan a una iglesia y a veces son muy buenos recibidos y otras veces no, ¿no? Entonces, allí esta realidad nos está diciendo entonces que han pasado tantos años en la evangelización y nosotros como institución, que es muchas veces lo que estamos hablando también en estos lunes, no somos ágiles, no respondemos a lo que Dios realmente está haciendo. No somos ese reflejo. Lo digo, no somos porque la iglesia somos todos también, cada uno de los bautizados. Entonces, en ese proceso de acercamiento, de descubrir esa presencia de Jesús en la gente, de esas experiencias místicas, muchas veces necesitamos nosotros mismos formarnos para hacer ese acompañamiento. Y yo voy a compartir, no sé si me querés hacer alguna pregunta, porque quería compartir con ustedes para que no sea los testimonios, cuando voy a los santuarios y le pregunto a las personas por qué están allí, compartir con ustedes lo que la misma gente va diciendo, ¿no? ¿Por qué las mujeres son las que más transmiten esa fe? Especialmente en el ámbito familiar, con sus hijos. El hogar es como ese espacio privilegiado, ¿no? Y ahora en esta cuarentena algunos todavía más quieren salir, no quieren saber más, pero sí es el espacio privilegiado para esos primeros balbuceos de la fe, ¿no? Para esa primera transmisión.
Eh, el Papa Francisco decía, por ejemplo, valorando esa fe popular, dice, cuando van a los santuarios, cuando llevan a la familia, a sus hijos, hacen una verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir por este camino. Sean también ustedes auténticos evangelizadores, que sus iniciativas sean puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él. Y con ese espíritu estén siempre atentos a la caridad. Cada cristiano y cada comunidad es misionera en la medida que lleva y vive el Evangelio y da testimonio del amor de Dios por todos, especialmente por quien se encuentra en dificultad, y que sean misioneros del amor y de la ternura de Dios. ¿Por qué el Papa dice esto? Porque muchas veces no se valoraba ese gesto de acercamiento al santuario, que a veces es el único gesto que nuestros pueblos lo tienen hasta por tradición. Ya viene esta tradición de ir una vez al año al santuario, viene desde Israel, ¿no? O sea, hasta el mismo Jesús iba a Jerusalén, Claro. ¿no? O sea, que es una tradición de acercarse para estar allí con la madre, para estar allí con esa imagen que ya tiene una tradición, ¿no? Por ejemplo, una señora dice, nosotros venimos todos los años desde que tenía uso de razón. Mi mamá nos ha traído a la procesión y este año vinimos a pedirle por la salud de mi abuelo que está muy enfermito, el papá de mi mamá, y estamos toda la familia. Esta investigación la hice en el 2008-2009, o sea, hasta el 2011, 12, hasta el 17 más o menos estuve participando en santuarios dentro de Venezuela, preguntando a las personas en distintas fiestas patronales por qué estaban allí. Y una de las respuestas para tomar como ejemplo, como dice aquí, ¿no? Mi mamá, desde que yo tenía uso de razón, ¿no? O sea, esa tradición de acercarse ya es un gesto evangelizador. Está confirmando lo que dice el Papa Francisco. Ese gesto de acercarse, de ir al encuentro, ya es un acto evangelizador, ¿no? También las personas dejan de hacer otras cosas para disponerse y visitar a María en el santuario. O sea, que no es que, bueno, tienen muchas cosas, pero ese día se disponen para ir. No solamente van solos, sino que van con sus familias, con sus amigos, con todas las personas que están allí, ¿no? Con muchísimos símbolos. Caminar de rodillas, llevar velas, pagar promesas, ofrecer a sus hijos, símbolos que muchas veces no se entienden, pero que son parte de la vida de esas personas, de las personas. El nacimiento en una sociedad que muchas veces le da la espalda, ¿no? El nacimiento se celebra, especialmente en las comunidades populares, como un signo de vida. Y esa vida nueva se ofrece como don de Dios también. En una cultura que muchas veces se invita al aborto o se invita a que no se tenga tantos hijos, en los ambientes populares vemos que el tener hijos es una manera también de sentirse que se extiende la familia y que se extiende la persona, se extienden sus propios hijos, o sea, es una riqueza. Lo único que tienen son sus hijos. No tienen posesiones, pero tienen sus hijos, con muchísimas situaciones que hay que también rever, ¿no? Ahí entra toda la cultura también del machismo, o sea, muchas cosas. Pero que ese amor a la vida, el ofrecerle a Dios los hijos, es un acto también de una fe que viene muy arraigada desde los primeros gestos de evangelización aquí en América, ¿no? Después, otra de las expresiones, por ejemplo, dice una persona, yo le demuestro de muchas formas mi amor a María.
diciéndole a mis hijos, Dios te bendiga y mi virgencita te acompaña. Y a mis dos hijas, mujeres, llevan el nombre de Chiquinquirá, que es el nombre de la Virgen del santuario de allí. Y colombiano, en Así Venezuela es. también hay Chiquinquirá, ¿no? Este, Después, otra de los testimonios, con esto ya después te doy la palabra para que me Dale, preguntes. dale, dale, tranquila. Dice una señora, desde pequeña mi mamá me enseñó este amor que tengo ahora. Yo le rezo todo lo que mi mamá me enseñó cuando estaba pequeña, desde el Padre Nuestro hasta, bueno, pues todas las oraciones que me dio. Tengo mucha fe en todo, primeramente en Dios, pero nosotros como cristianos creemos en la Virgen, porque fue la madre del Hijo, y también, por lo menos, yo tengo muchas cosas que agradecer, porque yo le pido una cosa a la Virgen y en muchas oportunidades me las ha dado. Esa fe se la transmito a todos, a mis hijos, hasta a mis bisnietos. O sea, nos podemos pensar, podemos imaginar que esta señora es una persona bastante entrada en años, ¿no? Hasta los bisnietos, ¿no? Después otra persona, ¿por qué usted está aquí? Porque yo todos los años vengo a recibir a la patrona de aquí, de Barquisimeto, todos los años. Y ahora que mi mamá murió, yo quedé por ella, porque mi mamá todos los años venía. Aquí también se está dando esa tradición, o sea, como mi mamá venía, yo ahora vengo por ella. Y a veces, eso lo he visto muchas veces también en Venezuela, que una de las personas de la familia asume como ese rol de invitar después a todos los otros miembros de la familia a que se acerquen, ¿no? Este, Otra de las experiencias que han marcado mucho en las situaciones, por ejemplo, de dolor, durante los años que estuve en Venezuela acompañando a varias personas en las comunidades populares, trabajaba también en barrios populares de Caracas, tuve la oportunidad de ver muchas madres que perdieron a sus hijos por violencia. O sea, niños de 12, 14, adolescentes que eran muertos, o sea, que los mataban por enfrentamientos entre las bandas, o sea, situaciones muy fuertes. Y a mí me impresionaba cómo esas madres salían adelante, porque eran situaciones totalmente desgarradoras, ¿no? Y la fuerza que tenían esas mujeres y que a su vez impedían que la violencia se continuara, era durante los novenarios. Y aquí también traemos otra de las tradiciones que también se fueron en la fe popular, está arraigada en nuestros pueblos, ¿no? El novenario, especialmente en esos momentos de dolor, yo lo descubrí allí como una manera terapéutica, y lo digo así, de ir sanando y cambiando el dolor de la muerte y el odio por aquellas personas que los mataron en perdón, en reconciliación y en amor. ¿Por qué lo digo? Porque durante esos 9 días donde iban a la misa para rezar por la persona, donde hacían un altar en su casa, donde se rezaba el altar en todos los días un rosario por esa persona, era una manera de ir drenando ese dolor. Y muchas veces los hermanos de esa persona fallecida querían salir a matar a las personas que lo habían matado, al hermano, ¿no? Por ejemplo. Y muchas veces se impedía justamente esa madre que no quería más violencia y que le enseñaba, y ahí yo no vi una mujer sumisa y bueno, esto Dios me lo mandó porque realmente eso no es querido por Dios, eso está clarísimo que la violencia y la muerte no es querida por Dios, pero lo que sí veía era que esa mujer encontraba la fuerza interior para superarse en esa relación vital, conexión vital con la Virgen y con Jesús, y especialmente en el rezo y en el acompañamiento de todas las personas, de los vecinos, de las personas que las querían, ¿no? Allí se iba recuperando. Y para mí fue una enseñanza porque
Yo esa realidad no la había visto en mi país es más un país más ateo, y y hay otras maneras de expresar la fe, ¿no? Porque también hay una religiosidad, pero hay otras maneras. Pero esa, por eso digo que allí, o sea, el ir repitiendo el Ave María, o sea, y a veces yo he participado, por ejemplo, del último rezo donde se rezan todos todos los misterios del Rosario, y a veces se rezan hasta rápido, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero este, como que, bueno, esto es como que lo hacen mecánico, pero no solamente hacer mecánico, sino que la persona, y estoy hablando más bien de las dolientes, ¿no? Porque a veces la gente que acompaña vive como desde afuera, nos acercamos al dolor, pero siempre estamos desde afuera, ¿no? Las personas que padecían esa situación encontraron allí esa fuerza, que también lo encontré en los testimonios, que ahora después les sigo leyendo otros. Bueno, querida, hemos hecho un buen resumen, ¿no? De esta elaboración y de cómo ha llegado a nosotros también esta religiosidad popular. Yo, básicamente, retomando un poco las preguntas, ¿no? Que varias personas han puesto aquí, lo primero que tengo que decirte es que yo soy el primero que tiene ciertos prejuicios, ¿no? Ahora que cuentas estas historias, bueno, me queda evidentemente claro que incluso dentro de la religiosidad popular hay diversas experiencias y desde esas diversas experiencias se acercan a los santuarios y, bueno, a todas las celebraciones religiosas que hay. En medio de esto que tú investigaste, en medio de este tema de evangelización, de ser las mujeres las que en su mayoría entregan esta tradición, eh, ¿cómo integrar eso a la vida de la iglesia? Es decir, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, no tengo experiencias de ese tipo, mi experiencia es otra, yo de santuarios muy poco, la verdad, pero ¿cómo no, cómo quitarme un poco esos prejuicios? ¿Cómo integrarlas también a esta iglesia que es así también, ¿no? De muchos rostros, de muchas culturas, de Ujú. muchas formas, ¿no? ¿Cómo no simplemente decir, no, esas personas, lo que pasa es que están, no sé, tienen algo ahí que no han entendido, ¿no? ¿Cómo no menospreciar esa realidad de la religiosidad popular? ¿Qué nos puedes contar tú sobre esto? Aquí esta pregunta es muy importante por lo siguiente. Nosotros hemos recibido una fe como muy racional, muy lógica. O sea, comprender, y estamos diciendo dar razones de nuestra fe. Y más en mi país que es más de la razón, la razón. Pero toda esta, por eso también hay como un rescate de la fe, de ir a los orígenes, de ver hasta cómo Jesús rezaba, sacando de la mediación cultural y de la comprensión de Occidente. O sea, también lo que encontramos en la fe popular es mucho símbolo. O sea, que muchas veces nosotros buscamos razones y a veces simplemente te tienes que quedar callados y contemplar lo que Dios ha hecho en esa persona, ¿no? Porque incluso está bien, la iglesia como institución necesita tener un orden, necesita que haya, que se diga, bueno, esta advocación, bueno, se dijo que sí, que esta aparición es verídica, o sea, todas las precauciones, todo el tiempo que se toma la iglesia para discernir cuando hay una aparición, ahora está lo de Medjugorje y hay otras también, o sea, se entiende por qué no se quiere dar como un mensaje falso, digamos así, ¿no? O sea, que el tiempo y la historia, el alejar históricamente las personas físicas del hecho, muchas veces ayuda, porque cuando hay personas, hasta en la época de Jesús, decían, pero si este es el hijo del carpintero, decían los que estaban con, o sea, cuando estamos muy cerca a una persona, quizás no comprendemos bien lo que ha pasado y cuando nos alejamos en el tiempo y se sigue manifestando el hecho, o sea, hay una continuidad, ¿no? Que es lo que aparecido, ha sucedido en las apariciones, o sea, hay una continuidad del relato, o sea, hay una, más allá de que se cambien algunas cosas, pero hay una acción, que eso es lo que la iglesia de alguna manera dice, bueno, acá hay una aparición, significa que ahí Dios se manifestó a través de la Virgen en esa situación, ¿no? Entonces,
Y una aparición, por ejemplo, ¿cómo racionalmente la describimos? ¿Me explico? O sea, nuestra fe, los principios de donde estamos basados, nos faltan hasta argumentos racionales para describirlos. ¿Cómo describimos el momento de la encarnación? ¿Cómo describimos el momento de la resurrección? ¿Me explico? Son Claro. acontecimientos de fe que los cristianos nos quedamos en silencio, creemos por el testimonio de lo que hemos recibido, por la experiencia con el que está vivo, que es con Jesús, con la experiencia con quien está viva en Dios, que es María, ¿no? Y desde allí nosotros podemos hablar, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que pasa en la cultura popular, o sea, las personas expresan con gestos, con símbolos, su fe de una manera o de por tradiciones, ¿no? Y si uno se queda solamente en el hecho externo de que está caminando esta persona de rodillas o que le ha ofrecido el niño, pero mira, sale de ahí y tiene una vida de no sé qué. Bueno, si todos empezamos a juzgarnos, nadie pisaríamos la iglesia. Todos tenemos Seguro, algo, ¿no? seguro, seguro. De acuerdo. Entonces, en lo simbólico de la religiosidad popular, las personas lo que expresan hasta a veces con el baile o con el canto, una manera de expresarle su amor, su cercanía, su agradecimiento. Y a veces bien entendida y a veces mal entendida, porque ¿por qué tienen que caminar 50 cuadras de rodillas y llegar con las rodillas sangrando? ¿Será eso que la Virgen quiere o Dios quiere? Yo creo que no. Pero ¿por qué la persona lo hace? Porque también hay una relación con lo corporal en esta fe popular. O sea, la persona como que necesita sentir en su cuerpo para acercarse más. Eso es como una manera de buscar la experiencia. Por eso yo no aconsejo a nadie ni que camine descalzo, ni que, o sea, se flagele, ni que... Pero, digamos, si la persona a través de esa manera se acerca, o sea, que lo que buscamos es el contacto con Jesús o con Dios, con María, o sea, esa experiencia le acerca lo que la motiva, bueno, yo respeto, no le, o sea, Claro. no le voy a promover que lo haga, ¿no es cierto? Mm. También he visto de que las personas, más allá de que le cumpla o no le cumpla, que muchas veces dice, bueno, vengo a pedirle, la relación continúa a través del tiempo. O sea, porque hay gente que dice, bueno, ya no creo más, y otra gente que sigue acudiendo, aunque no se cumpla lo que le ha pedido, porque es más allá de eso, es reconocer que esa realidad creatural. Yo soy una persona humilde, pobre, como persona, más allá de lo material, de lo que sea como persona, y me relaciono con alguien trascendente, ¿no? A veces puede tener el peligro, que muchas veces ahí es otra de las cosas que se dice de la devoción popular, que ponen todo el poder en Dios, entonces las personas quedan como cruzadas de brazos y que se las resuelva, ¿no? O sea, que el santo les resuelva. O que Jesús el Nazareno de San Pablo o la Divina Pastora le cambie el presidente porque ya no lo aguanta más, ¿no? O sea, allí pueden haber desviaciones, como en todos lados, o Seguro. sea, todos tenemos desviaciones en nuestra fe. Yo lo que he visto es que cuando las personas dicen, Él es todopoderoso, cuando se relacionan con Jesús, o que esta imagen es muy santa o a través de esta imagen se producen milagros, como dice la gente, es porque reconocen que a través de ellos reciben beneficios, ¿no? O sea, esa relación de ser criatura con lo trascendente, esa realidad. Yo he visto que la dimensión profética de la religiosidad popular está en la manera de decirle a Dios lo que está pasando, de clamarle, como vemos en los salmos. ¿Cuántas veces el salmista está diciendo, estoy ahorcado, estoy hasta acá? Él está expresando
todo el drama que está viviendo de una manera profética y pidiendo luz para ver qué se puede hacer. O sea, las personas no es que vayan de una manera como estática, o solamente porque es una fe que recibieron, entonces no hay cambios. No, hay cambios, hay transformaciones en esas personas, porque todos los años esas mismas personas atraen a más gente. Entonces, ahí hay algo que Jesús y que María están haciendo en el corazón, como dice el Papa, ustedes están evangelizando, o sea, hay una acción evangelizadora que nos trasciende a nosotros. Entonces, lo racional de nuestra fe más bien es como contabilizar o ver si este gesto es realmente litúrgico o no litúrgico. Entonces, si no termina la Eucaristía, no es totalmente litúrgico. O sea, la iglesia tiene, y los liturgistas tienen que hacer esa labor y me parece que está bien. Ahora, no quiere decir que Dios nos siga actuando y manifestándose en todas las personas y que nosotros tenemos que acompañar, sensibilizarnos y no despreciar. O sea, yo cuando daba clases en Venezuela di una clase de Mariología Popular y tenía muchos alumnos sacerdotes. Entonces, habían muchas manifestaciones de fe en Venezuela, de lo que la Virgen se escarcha, y que, o sea, que incluso se ha sacado pruebas de esa escarcha de la Virgen, que es como, para los que no conocen, como si fuera brillantina, no sé cómo explicar, como células vivas, ¿no? Como que para muchas personas el hecho de ver la escarcha era decir, la Virgen aquí está presente, ¿no? Yo he visto y para mí no, pero para las personas que las movían a tener más fe, es un signo. Por eso hay Claro. que tomar estos elementos como signos. Si la Virgen llora, no llora, si llora sangre, si llora, son signos. No voy a ir si llora, o sea, ¿entiendes? Si me Claro. quedo buscando la escarcha, si me quedo buscando la lágrima, no me ayuda a crecer en mi fe. Entonces Seguro. los sacerdotes, muchos de los sacerdotes estaban como reticentes, no, porque en la fe popular, que no sé qué. Entonces digo, bueno, hagan una encuesta ustedes había uno que era maestro de novicios, pregúntenles a los que están, a sus candidatos, cómo fue el origen de su fe. A la próxima clase viene y me dice, ay Pilar, tengo 7 candidatos. Los 7 candidatos, su fe se inició en un santuario mariano. O sea, la experiencia de llamado la sintieron cuando fueron a una peregrinación, cuando todos relacionados con una experiencia con la Virgen. Vengo aquí a Boston y le pregunto a un jesuita que todavía no es ordenado sacerdote, ¿cómo fue su experiencia de fe? Me habla que su vocación la descubrió en un santuario mariano. O sea, por decir, ¿qué pasa ahí? ¿Me explico? O la descubrió otro en un santuario, o porque en la estampita que le había dado la abuela, o sea, con signos que muchas veces el mismo instituto de teología decían que eran signos como que no ayudaban a la fe, como que eran las devociones, no era una teología errada, o era una teología que no se entendía mucho. Y vamos a partir que si los laicos comenzaron a ser devotos fue porque algún sacerdote le trajo la imagen o, o sea, o escribió esa oración, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una relación de la familia eclesial. Estamos todos dentro de la misma barca, ¿no? Entonces, si esa imagen fue un vínculo para que la persona leyera esa oración que está ahí escrita y se abriera a preguntarle, a rezarle, bueno, es un instrumento. Seguro. Si el tocar esa imagen, bueno, porque siente que se acerca más a Dios, bueno, tóquela. O sea, pero ¿qué es lo que buscamos siempre? Que haya esa alianza, ese encuentro de la persona con Jesús y con María.
y después le ponemos el contenido más racional. Más racional. Después le decimos, vamos a conocer más a este Jesús, al Hijo de María, en los Evangelios. O sea, pero cuando rezan el rosario, están uniéndose a los misterios de la vida de Jesús. Entonces ahí está, o sea, por eso creo que fue muy inspirado desde cuando Santo Domingo recibió esa inspiración del rosario, que fue también como una lucha contra la herejía, ¿no? Y que la gente memorizara, recordara y lo hiciera presente de una manera de corazón, la gente iletrada. Eso fue muy acertado hasta el día de hoy, porque Ah, es muchas veces, por eso digo que la evangelización llega mucho más allá de lo que nosotros muchas veces creemos, o nuestros planes pastorales totalmente perfectos pero sin espíritu no llegan. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que haces una invitación muy interesante. Obviamente estamos hablando de fe popular y esto también, o sea, esto es lugar teológico también, o sea, ahí también Ujú. Dios se hace presente en la vida de estas personas con sus situaciones particulares, como tú muy bien trazabas un poco el perfil, ¿no? Gente que ha vivido violencia, gente que ha vivido en escasez económica, gente que ha vivido muchas situaciones y de diferentes estilos y maneras se acercan a María, buscan a Dios, buscan a Jesús. Yo creo que esta idea de acercarse, que tú misma hiciste en tu ejercicio teológico, ¿no? De acercarme a ver la realidad de estas personas, nos va quitando un poco el prejuicio, ¿no? De esa gente, lo que Sí. son unos infantiles de la fe, ellos no saben, sí, Ujú. sino más bien comprender lo que hay detrás y en ese proceso de acompañamiento, con lo que finalizamos, me parece muy importante, ¿no? Que en ese proceso de acompañamiento ir llevándolos, ¿no? También a un proceso de fe que también camina, que también avanza, que también crece. Y seguro, ¿no? Muchas de Claro. las preguntas que ponen aquí, Pilar, tienen que ver con algunos abusos, tal vez, ¿no? No sé si decirlo así, Sí, de personas que se flagelan, que sangran, personas que incluso han sí. mezclado la religiosidad popular con brujería, espiritismo y otro tipo de elementos, ¿no? De la Ujú. trascendencia. Pero creo que lo importante, al menos en abordaje que hemos hecho hoy de ser mujer en la iglesia, ¿no? Desde esta fe popular, tiene que ver con acompañar. Y quiero retomar con lo que tú iniciabas. Qué curioso también es descubrir que las apariciones de la Virgen, todas tienen un potencial evangelizador muy fuerte, ¿no? Una María que habla el lenguaje del pueblo, una Ujú. María que utiliza símbolos del pueblo, es decir, que se comunica de tal manera que hace entendible el mensaje, ¿no? Y a veces eso en nuestra evangelización racional hace mucha falta, Claro, ¿no? A veces ponemos los componentes de la fe como muy elevados, ¿no? Y parece que creer tiene que ver con gente que sea muy ducha, muy inteligente o muy capaz de leerse cuantos libros sean, y no, claro, tiene que ver con un poco esa idea de la enculturación, ¿no? De hablar el claro, lenguaje de la gente, de hablar desde el claro. lenguaje de la gente para ahí comunicar a Jesús. Si quieres, para finalizar, porque ya sabes que el tiempo se nos acaba, ¿Qué tenemos? 10 este, minutos. 10 minutos más o menos. Yo quisiera hacerte una pregunta un poco más ya en función de María. Hay de todo tipo de aproximaciones, evidentemente, hay incluso dentro de la iglesia algunas, como tú muy Ujú. bien mencionabas, quejas o tal vez algunas inconformidades, ¿no? Con por qué tantas y cuál es la verdadera, ¿no? Y por ahí cuentan también la historia de aquella señora que loraba a todas las vírgenes para ver cuál le hacía caso, como si fueran varias. Claro. Bueno, ¿cómo interpretar a María desde esta religiosidad popular, digamos, para que la fe sea una fe, no sé si decir más equilibrada o mejor llevada o más evangélica, ¿no? Llevada Ujú. desde el Evangelio? ¿Qué podrías decirnos sobre este tema, ¿no? Para no llegar a ninguno de los Sí, sí. extremos de negar esa religiosidad popular que forma parte de la riqueza de la iglesia, pero tampoco ponerla, no sé, como la cuarta persona de la Trinidad, digamos. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo se resuelve un poco este tema, ¿no? ¿Qué has pensado tú del Sí, tema? el tema siempre, fíjate que también siempre se dice, ¿no? Que la gente a veces en una iglesia está el Santísimo, van, en vez de arrodillarse donde está el Santísimo, van a la imagen y tocan a María y dejan a Jesús. Entonces,
como que parece que hubiera una competencia entre Jesús y entre María, entre la Eucaristía. Incluso una peregrinación que estuve, que fue para mi tesis doctoral, que se hizo desde México hasta Luján, desde el año 92 hasta el 2000, se llevaban la imagen del Cristo de las Esquipulas y María de Guadalupe justamente para que la gente sepa que iban con los dos, con Jesús y con María. O sea, que la imagen fuera equilibrada, ¿no? Y yo me encontré cuando le preguntaba a las personas, ¿quién es María para ti? Y las personas me respondían, la Madre de Dios, más allá de que fueran devotas de una o de otra advocación. Entonces, el hecho de que hayan muchas advocaciones también es como el proceso de inculturación, o sea, hasta el color que toma María en distintos lugares, es como que ayuda a que las personas la sientan suya, la sientan parte de su vida. Por eso es el contacto con la imagen, ¿no? Y en la tradición popular la imagen se va pasando de una familia a otra. Ya decíamos que desde la época colonial se traían esas imágenes, o sea que hay en la cultura oriental el ícono es importantísimo, ¿no? Entonces ya, o sea, para la iglesia también un ícono hecho en oración te lleva a Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido que muchas veces pasa cuáles pueden ser como que la gente sigue pensando? No, la gente nunca a María la pone como Dios. Siempre, cuando le preguntaba situaciones que le habían sucedido, le recé a María y Dios me concedió tal situación, ¿no? De hechos concretos. O sea, que la intuición de la gente sabe que María es mediadora. O sea, y ese es el problema que tenemos con nuestros hermanos protestantes para el diálogo ecuménico, ¿no? O sea, y también otro de los problemas que tenemos es cómo se ha creado una María a veces muy mítica y fuera hasta de los evangelios, o sea, Seguro. una María demasiado gloriosa y que la fe popular a veces la expresa. ¿Cómo se expresa que María esté viva en Dios? Bueno, lo expresa la persona en que yo le pido y me responde. No está rezando a un muerto, está rezando a una persona viva. O sea, se relaciona con una persona que está viva. Entonces, no es que sabe el dogma de la Asunción y que permanece con Dios. No, o sea, no te dice el dogma, ¿no? ¿Quién es María? La Madre de Dios. O sea, ¿y de qué lo sacan? De las mismas oraciones que hemos enseñado en la Iglesia. Entonces, como conclusión, también el hecho de estar discerniendo permanentemente imágenes que nos alejan, ya sea de la figura del Nuevo Testamento, de la figura evangélica que nos muestran de María o de Jesús, ese es el permanente discernimiento que tenemos que hacer. Si esa imagen nos lleva al Evangelio, si esa imagen nos lleva a amar a los pobres, si esa imagen me lleva a transformar mi vida, o esa devoción realmente es una devoción que viene de parte de Dios. Si esa imagen o esa devoción me lleva a centrarme en mí misma, una espiritualidad totalmente desencarnada de la realidad, lo único que pido es mi bienestar y no tengo en cuenta a los demás, quiere decir que le estoy rezando a una María o a un Jesús que no es el verdadero. Que no, que ver. Entonces, en ese discernimiento es constante, esto no se va a acabar nunca. Eso tenemos que estar todos siempre abiertos a ese discernimiento, porque todos podemos caer en eso. De acuerdo nos quedan contigo. 2 minutos, Sí, 3 minutos. 2 minutos, 3 minutos. Para decir esto, familia, atención. Me gusta esto último con lo que cierras, porque fíjate que el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium que la evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites humanos. O sea, si yo quisiera, ¿no?, evangelizar a esta doñita, yo estoy seguro que un buen camino no es diciéndole que lo que cree no es y que eso no sirve o que esa no es la imagen, Claro. sino es un proceso de acompañamiento y discernimiento, ¿no? Discernimiento Para no
para no caer en estas imágenes ya tras evangélicas, ¿no? De un Jesús por allá más mágico-místico, Claro, una María más mágico-mística, sí, sí. en esa competencia de la que tú hablabas, que también percibimos que hay en la iglesia. Bueno, como nosotros desde la reflexión pastoral, teológica, evangelizadora, podemos acompañar de tal manera que sin maltratar los límites de aquellas personas que han crecido y que han conocido a Jesús por esa razón, por esa mediación, por el santuario, por el Claro. rosario, por tal y tal, bueno, evitando maltratar los límites de esos seres humanos concretos que son nuestros hermanos, ir, ¿no?, también aportando a este camino de fe y de crecimiento que, como tú muy bien has dicho, todos tenemos que vivir, cada uno lo vive desde su propia realidad Claro. particular. Entonces, sin imponer, digamos, un único estilo y modelo de ser discípulo de Jesús, también saber acompañar y discernir, que creo que esa es la palabra clave, ¿no? Que hay abusos, sí, Discernir. que hay algunas cosas que no son coherentes con el Evangelio, sí, pero no se trata aquí de tirar argumentos y decir que eso no sirve, sino Y de eso es permanente. cómo nos podemos acercar y desde ahí, ¿no?, elaborar una teología, una espiritualidad, una pastoral mucho más cercana al texto A los del sí, sí, Evangelio, ¿no?, que es el único sí. programa que tenemos como iglesia. Bueno, creo que eso es un tratamiento del tema mucho más sereno, ¿no?, más que tirar Ujú. cosas, en un tratamiento del tema mucho más sereno. Nada, Pilar, gracias por este tercer encuentro. El próximo lunes nos vemos para nuestro último encuentro de Sí, Ser Mujer en hablamos la sobre el Iglesia. magisterio, ahí sí vamos a sacar toda duda de magisterios, papa y todo eso. Mujeres, magisterios, papa, todo. Si quieren hablamos de eso. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces nos conectamos el próximo lunes a las 19 horas de Colombia para cerrar nuestra segunda temporada de Teología en Casa sobre ser mujer en la iglesia, y este último capítulo va a ser sobre el magisterio, ¿no? Revisar qué es lo que hay por ahí del tema de las mujeres, así que los esperamos para que compartan con nosotros. Pilar, si quieres tu saludo final para Un despedir este abrazo a episodio. cada uno y también cultivemos el amor a Jesús, a María y el discernimiento para seguir el camino de ellos. Muy bien, muy bien. Que sepamos acompañar y discernir, evitando maltratar los límites y desde ahí renovar, ¿no?, todo camino de vida espiritual, pastoral, evangelizador y más. Bueno, que esa es la tarea de todos. Pilar, gracias una vez más por estar con Nos nosotros. vemos. Que Dios te bendiga Gracias. y nos vemos el próximo Amén. lunes a las 19 horas. Chao, chao.